Buenas noches. ¿Todos bien? Excelente. Excelente. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, a pedirle su bendición, que su presencia esté siempre con nosotros. Señor, muchas gracias por esta noche. Te bendecimos, te agradecemos el privilegio de permitirnos estar en tu casa una vez más para venir a aprender un poco más de ti, Señor. Ayúdanos a no ser solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Llévanos a otro nivel de relación contigo, que podamos conocerte, para que cuando llegue el tiempo final, Señor, tú nos recibas aprobados conforme tu voluntad. Ayúdanos a alcanzar el grado de santidad que tú esperas de nosotros, el grado de consagración, y que cada uno de nosotros seamos ejemplo para la congregación y para todos aquellos que nos observan como cartas abiertas que somos, y que lean en nosotros renglones de bendición, de prosperidad y de santidad. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a leer la palabra. Job, capítulo 31, verso 14. He estado esperando el momento de predicarles esto, porque a mí me impactó cuando encontré este verso. Es asombroso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé? Lo vamos a leer otra vez. ¿Qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé? Solamente tenga la bondad de sentarse, por favor. Gracias. Este texto está concatenado con Apocalipsis, porque en Apocalipsis dice que todos vamos a estar un día ante el tribunal de Cristo. Pero el tribunal de Cristo no es esto que estamos leyendo. El tribunal de Cristo es una rendición de cuentas de todo lo que recibimos en esta tierra, que el Señor nos confió, sus recursos, para que los compartiéramos, su palabra, para que la compartiéramos, para que nos cambie. Entonces, en el tribunal de Cristo que menciona Apocalipsis, donde van a ser puestos a la izquierda y a la derecha las diferentes personas que durante el tiempo que estuvieron en el cuerpo, o sea, mientras estuvimos aquí, vamos a dar cuentas de eso. Por eso es que la mayoría de cristianos no entienden todavía el milagro de la salvación. Dentro de la salvación hay cuatro subdivisiones. Está la salvación, está la redención, está la transformación y está la santificación. Todo eso es por gracia. Es lo que Dios nos da a través de Jesucristo, por su, como dice Pablo, por el puro afecto de su voluntad. Lo voy a disgregar cada uno rapidito. Salvación. En el momento en que nosotros nos encontramos con Cristo, o que que nos encontramos porque Él es el que se dejó ver. Él nos buscó donde quiera que andábamos. Y entonces, como la historia del hijo pródigo, Él nos andaba buscando. Cuando me encuentra, entonces reconozco a Jesús. En ese momento, cuando yo lo nombro, no solamente lo recibo, sino lo nombro como mi Señor y Salvador. Son dos funciones. Primero, el señorío. Es lo que Pablo hizo cuando se encontró con Él en el camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Ahí esa es la primera confesión de fe. Nombrar al Señor, Señor. Curios.
o como usted quiera traducirlo. Y la otra función es la otra función que nos regala es la salvación. En el momento en que nosotros mencionamos la palabra Señor, entonces estamos reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso. No como premio, pero sí como consecuencia de esa confesión, nos regala la salvación. Ahora ya somos salvos. Ahora empieza otro proceso, una subdivisión de 3 niveles. Viene la redención, ya somos redimidos. Redimido quiere decir que fuimos comprados con la sangre del Cordero. Él le pregunta a Satanás, ¿cuánto quieres por esta alma? Y él ya dio el precio. Quiero sangre, no quiero dinero, no quiero nada, quiero sangre. Muy bien, mira la cruz, ahí derramé mi sangre por Carlos, así que te lo compro. Esa es la redención. Esto es la figura del Cordero Pascual cuando lo sacrificaban en el antiguo pacto. Redimían a todo el pueblo de Israel con la sangre de ese Cordero. Brincamos unos 6,000, 7,000 años y encontramos al Cordero de Dios. Por eso es que a Jesús Juan lo identificó como el Cordero de Dios. El otro Cordero que mataban allá era el Cordero de la gente, porque cada uno llevaba su Cordero. Voy a mencionar, por ejemplo, Raulito llevaba su Cordero, la hermana María Elena llevaba su Cordero, José llevaba su Cordero. Era una fila de gente. Y lógicamente habían cientos de sacerdotes para poder atender a todo el pueblo que llevaba su Cordero. Lo degollaban, agarraban la sangre y la esparcían donde estaba el arca. Así que se imagina, el lugar donde estaba el arca era un lugar lleno de sangre. Y en el momento en que el hisopo tiraba la sangre, el sacerdote al mismo tiempo quedaba salpicado de sangre. Por eso es que el sacerdote tenía que estar en santidad, porque si no, esa sangre lo consumía si estaba en pecado. Todo eso lo tenemos figurado en Cristo, cuando Él derramó toda la sangre en la cruz. De tal manera que cuando una gota de sangre le cae al soldado, esa sangre, Él era el Hijo de Dios. Ahí reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso sabemos que ese centurión alcanzó la salvación por pura gracia, a través de la sangre que lo salpicó. A nosotros no nos salpicó, a nosotros nos bañaron con esa sangre. Fíjese pues, fíjese cómo ignoramos estos misterios de tal manera que pisoteamos, como dice Pablo, la sangre. Entonces somos redimidos a través del acto de la redención. Ahora viene Jesús y nos presenta al Padre. Y el Padre, cuando ve que estamos bañados en la sangre de Cristo, nos santifica. Ya dice que somos santos. Él, cuando bajamos a la tierra, tenemos el otro misterio que trabajar para tener la santidad nuestra. La primera santificación es adjudicada. Dios nos adjudica la santidad, porque nos ve con la sangre de su Hijo y dice, este ahora es un santo. ¿Pero qué significa santo? Ahí está todo envuelto, lo que nosotros todavía no valoramos. Santo quiere decir apartado. Nos saca del mundo, nos encontramos con Jesús, nos llena con su sangre y el Padre dice, ahora están santificados, apartados. Nadie me los puede tocar. ¿Me va agarrando? Ok. Ahora viene la redención final, que es lo que vamos a encontrarnos con el Señor. Y vamos a estar un día en el tribunal de Cristo, donde vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Aquí es en donde empieza el problema, que algunos que están sentados oyendo la palabra de Dios fueron comprados, o sea, fueron redimidos, fueron salvos por la gracia de Cristo, fueron santificados por el amor del Padre,
pero ellos nunca lo entendieron y siguieron viviendo sus mismas vidas como que nunca hubieran recibido esos niveles englobados en la salvación. Esto es lo que dicen los grandes teólogos, cuando Pablo también lo menciona: a los tales no les ha amanecido. ¿Qué significa? No han conocido a Cristo. Y entonces, ¿qué están haciendo? Ahora, ¿por qué? Porque falta el cuarto misterio que está encerrado en la salvación. Salvación, redención, santificación, salud y transformación. Este cuarto nivel es lo que hace la salvación completa. Quiere decir que algunos nos hemos encontrado con Cristo, fuimos bañados con su sangre, fuimos perdonados porque ya nos compró. El Padre nos ha santificado, o sea, nos ha apartado, y da por hecho que esos tres niveles producen el cuarto, que es la transformación. Ok, ahí es en donde entra el problema, porque muchos cristianos o evangélicos no trabajan su transformación. El Señor ya nos ve transformados, Él nos ve transformados. Es como un arquitecto cuando ve en su mente, ve lo que le piden, un edificio, lo dibuja, hace los planos, y el arquitecto ya ve. Si a mí me ponen a leer un plano, yo no lo entiendo, pero el arquitecto sí. Y esta línea, ¿qué significa? Y este numerito, y aquí que allá. Entonces el Padre es el arquitecto de nuestras vidas. Él ya nos ve terminados, nos ve perfeccionados en Cristo, porque el Padre tiene la fe de que todos los que le dio a su Hijo Jesús, de esos ninguno se va a perder. Entonces el que ha estado viviendo con una vida desordenada, sin luchar, sin trabajar por ser transformado, se está quedando solo con tres niveles. Y cuando venga al tribunal de Cristo, el de Apocalipsis, que estemos todos ahí es en donde el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste con mi palabra? Ahí va a estar el problema. Si usted no apreció esos cuatro niveles de la palabra: salvación, redención, justificación y transformación, se va a ir a la izquierda. Ahí no hay nada de que 25% de uno, que 10%, no, ahí tiene que ser todo. Por eso es que no se vale que la iglesia tenga en ignorancia al pueblo, porque les está predicando a personas que no les ha amanecido, no se han encontrado con Cristo. Han oído el Evangelio, les gusta el Evangelio por muchas razones, pero sus vidas no están siendo transformadas a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, si nosotros no luchamos contra la carne, contra el viejo hombre que habla Pablo, si nosotros no luchamos para vencer a ese viejo hombre, nos vamos a quedar solo con tres niveles y nunca va a haber transformación. De manera que cuando lleguemos a la presencia del Señor en el tribunal de Cristo, es un paso menos o un escalón menos al cielo. Vamos a ser encontrados faltos. Eso fue lo que dijo Pablo: no sea que habiendo sido heraldo, o sea, anunciador de la palabra, yo mismo venga a ser hallado falto. Entonces, una esposa que no cambia su carácter, que no cambia sus marcos de referencia, una mujer que insulta, ultraja y toda la cuestión, no está siendo transformada. Es decir, no está adquiriendo la imagen de Cristo. Se sigue pareciendo a la imagen de su mamá, de su papá, de su abuelita, de cualquiera, menos de Cristo. Porque la meta final es que nosotros lleguemos a parecernos al Hijo de Dios.
Eso es lo que el Padre busca. ¿Me estoy explicando? Entonces, surge la primera pregunta. ¿Qué está haciendo usted con el Evangelio de Cristo? ¿Está buscando cómo parecerse al Señor? ¿Cómo imitarlo? Por eso Jesús dijo en alguna parte de los Evangelios, ejemplo les he dado, para que nosotros hagamos y vivamos como Él vivió. Es decir, que en 3 años y medio, Jesús vivió el tiempo de 80 años, condensados en 3. Nosotros tenemos 80 años, porque la Biblia dice que los años de los más robustos son 80. 80 años para parecernos a Jesús. Y entonces, cuando estemos en el tribunal de Cristo, vamos a venir, ¿lograste llegar a parecerte a mi hijo? Porque ahí no van a haber tales de que no, Señor, o sí. Pues fíjate que sí. No. Por eso en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre prediqué, canté, toqué el violín. Y Él te va a decir, yo no te conocí. ¿Por qué no me conoció? ¿Por qué no me conoció? Porque no tomé la imagen y semejanza de su Hijo. Me seguí pareciendo a mis parientes de la tierra. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras de él, que es su padre. Si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, hemos sido redimidos, hemos sido comprados, redimidos y santificados, por fuerza tenemos que ir tomando poco a poco la imagen de Cristo. Entonces, su oración debe ser, Jesús, Espíritu Santo, ayúdame a imitar a Jesús, ayúdame. En un pleito con la blanda respuesta. Veamos, ahorita está de moda que esos videos que están tomando de la gente que se pelea en las calles. ¿Quiénes son? ¿Cristianos? No. Son hijos del diablo porque las obras del diablo están haciendo. Que no me venga con que es cristiano, porque Cristo jamás haría eso. Entonces, si usted no comparte, si usted no da, si no invierte, usted no se parece a Jesús. Eso es ir tomando poco a poco la imagen y semejanza de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque la transformación es que nosotros traemos la imagen y semejanza de Adán, y cuando transcurre el tiempo, poquito a poco, a través de la oración, de escuchar la palabra, pero con sentido. Por eso es que cada mensaje que se le predica a la iglesia es un desafío. Por eso yo les he enseñado, cuando salga de este lugar y se suba a su carro, platique con la persona que va con usted, sea su esposa, su hijo, su mamá, su papá. Papi, ¿en qué nivel estamos de acuerdo a lo que nos predicó el Señor? ¿En qué nivel estamos? Pero tiene que ser una respuesta sincera, dolorosamente franca, y reconocer, no me parezco en nada a Jesús. Mis hechos lo demuestran. Mi conducta lo muestra. Entonces la pregunta es, ¿a qué venimos a la iglesia? Entonces, si un esposo ultraja, insulta, oprime a su esposa, quiere decir que toda la palabra que se le ha predicado no le ha hecho ninguna mella. Sencillamente porque todavía no ha alcanzado la salvación, la redención y la santificación. Por lo consiguiente, no logra tener la transformación. Por eso es que meterse a un colegio teológico, a un instituto bíblico, se va a llenar la cabeza de teología, pero no le va a cambiar el corazón. No se lo va a cambiar.
Porque el Evangelio no es información, es transformación. Entonces, aunque sea pastor, pero no cambia sus costumbres, sus actitudes, su conducta, sus marcos de referencia, ese pastor no está siendo transformado. En consecuencia, vamos para atrás. Si no es transformado, tampoco es. No me expliqué bien. Si no es transformado, no es santificado, y si no es santificado, no es redimido, y si no es redimido, tampoco es salvo. Porque la salvación es la puerta para que todo lo demás, como efecto dominó, vaya siendo cumplido en la vida de la gente. De tal manera que cuando venga Cristo en las nubes, su iglesia, que son la composición de todos aquellos que se parecieron a Él en la tierra, nos vamos. Aunque también se van los incrédulos, que de hecho ya tienen su lugar en el lago de fuego. Eso dice Mateo. Entonces, la verdad, mis hermanos, es que la iglesia todavía no ha entendido eso. Y muchos siguen jugando con el pecado. Siguen jugando con la santidad. Siguen jugando con su vieja vida. Por eso dice Pablo, dejando atrás todo eso que yo tenía ya. Pablo dejó atrás todo lo que le enseñó Gamaliel, todo lo que Shammai y Gilel le enseñaron, todo lo dejó con tal de dedicarse a ver a Cristo para parecerse a Él. Por eso él llegó a decir en un momento, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Hasta ese extremo tenemos que llegar. Entonces, si usted está viviendo un evangelio light, no es el evangelio de Cristo. O es el evangelio de quien lo engendró a Cristo, o lo engañaron, o es su propio evangelio. Son los que dicen, sí, es cierto, eso dice ahí, pero yo creo que, prepárese para que le digan, nunca te conocí, hacedor de maldad. Ahora entiende usted por qué les van a decir hacedor de maldad. ¿Sí o no? Okay. Hacedor de maldad porque te engañaste y engañaste a los demás, haciéndoles creer que que estabas en el plan de mi hijo. Nunca fuiste salvo. Es más, van a buscar en el libro de la vida su nombre y no va a estar. Entonces, lo que el Señor quiere enseñarnos con ese misterio de la salvación, por eso la salvación es un misterio, está oculto, que solamente lo pueden entender aquellos que el Señor le ha abierto los ojos, la mente, y les ha transformado el corazón. Se lo voy a demostrar rapidito, sin ir a texto, porque usted ya los conoce. Jesús está crucificado, sus discípulos están esperando que cumpla lo que dijo, que iba a resucitar al tercer día. Pasaron los 3 días y Jesús no apareció. Y estos 3 amigos van para Emaús. Van para Emaús. Iban en el camino cuando se les apareció un cuarto personaje. ¿Y qué son esas pláticas que tienen entre ustedes? ¿Y no te has enterado lo que pasó en Jerusalén? Que hubo un hombre poderoso en palabra, hubo un profeta que nos dijo que iba a morir en la cruz y que al tercer día iba a resucitar. ¿No te has enterado de eso? Ok, ¿cuál fue la respuesta? Oh, tardos de corazón, ¿acaso no entienden lo que dice la ley de mí, lo que dicen los profetas y los salmos? Y dice la Biblia que en el camino les fue abriendo las escrituras. Primer paso, el salvo obligadamente en su devocional el Señor le abre las escrituras. Ya no depende de lo que digan los demás, aunque le enseñan, pero en su devocional personal encuentra que el Señor le va abriendo las escrituras. Segundo,
Cuando llegan a la casa, todavía no se habían dado cuenta que es Jesús. Fíjese pues, llegan a la casa y le dicen, mira, ya es muy tarde, quédate con nosotros, quédate a cenar con nosotros. Y Jesús dijo, está bien. Él sabía por qué se lo estaban pidiendo, porque él ya lo había puesto en el corazón. Y aquí viene el impacto. Están sentados a la mesa cuando Jesús parte el pan. En ese momento, ¿qué pasó? Les fueron abiertos los ojos. Hay gente que no tienen abiertos los ojos. Y entonces dice que en ese momento sintieron que el corazón les ardía de pasión. Les ardió de una manera tan grande que también simultáneamente Jesús se desaparece. Dejan la comida a medio servir y regresan a Jerusalén. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos estaba hablando la palabra? Le arde a usted el corazón de pasión, de intensidad cuando oye la palabra. Cuando se duerme, no. Usted no me diga que está apasionadamente oyendo la palabra. Ahora estos tres ya pasaron por todo el proceso. Primero fueron salvos cuando anduvieron con Él. Segundo, fueron redimidos, fueron comprados con la sangre. Ellos no lo sabían, pero lo están entendiendo. Tercero, ahora son apartados, dejan la comida y se van a Jerusalén a darle la noticia a los otros de que Jesús ya resucitó. Ahí está el proceso de regeneración. Ahora en el camino son transformados. Y a nadie les quitó de su corazón y de su mente que Cristo ya había resucitado. Ese mismo proceso de Emaús es lo que tiene que pasar con nosotros. Entonces, mi experiencia personal es que después de 42 o 43 años de haber conocido a Cristo, todavía me sigue abriendo los ojos. Pero, ¿por qué? Porque yo pongo de mi parte, Señor, revélame qué hay aquí. Dispongo mi corazón. He visto a mi esposa cuando está estudiando sus temas, y definitivamente ella, el Espíritu Santo le abre los ojos, le declara las Escrituras, le arde el corazón, como dice, qué tremendo, nunca lo había visto. Claro que no, porque no te había abierto los ojos. Pero falta un proceso. Cuando Jesús llega al aposento alto donde están los muchachos, dice que les cambió el corazón. Ahí está la transformación. A partir de ese momento, ya no les importa la cárcel, ni los latigazos, ni los insultos, ni las pedradas. Ya no les importa. Porque el cuarto proceso sucedió cuando Cristo se les apareció a todos y les dijo, paz a vosotros. Y a los de Emaús ya estaban con ellos ahí, junto con los demás, con los 120, ya el Señor les cambia el corazón. Entonces, ¿tiene usted cambiado el corazón? Porque de la riqueza del corazón habla la boca. Porque todas las acciones que nosotros hacemos como cristianos tienen que brotar del corazón. Entonces, si usted no comparte el pan con el hambriento, si usted no abre su mano con liberalidad, tampoco. Si usted no da para bendecir a otros, tampoco. Usted no se parece en nada a Jesús. Si usted no cree en Él, en sus promesas y en su palabra, tampoco. Entonces, ¿cuál debe ser el anhelo nuestro? Señor, ábreme los ojos, que yo pueda verte, que yo pueda experimentar esa transformación. Y entonces el Espíritu Santo, que es el enviado por el Señor para trabajar dentro de nosotros, empieza a cortar las cosas feas que traemos. Y es cuando poco a poco nos empezamos a parecer a Jesús. Entonces la persona más parecida a Jesús que yo conozco es mi esposa. No le importa quedarse sin nada con tal de bendecir a otros.
Es porque ya se está pareciendo a Cristo. Porque Pablo dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, si usted todavía acumula para usted y para su casa, usted no se está pareciendo a Cristo. Porque dice Pablo que es más bienaventurado dar primero a los de la familia de la fe, pero usted solamente le da a su familia. De ahí para afuera nadie disfruta de las bendiciones que Dios le ha confiado. ¿Cómo le va a confiar más? Por eso mucho cristiano vive a 3 menos cuartillo, como se dice, porque Dios no lo va a poner en peligro de darle recursos si solamente son para ellos. Y Jesús dijo: cuando inviten a comer, háganlo con el que no les puede pagar. Porque los fariseos invitan a comer a otros fariseos para que los vuelvan a invitar a ellos. En Cristo ya no. Por eso es que muchos se engañan, creyendo que están haciendo la obra de Cristo cuando le dan a su mamá, a su papá, a su cuñado, a su tío, a sus parientes, y se acabó. No, porque ellos supuestamente tienen la bendición de Dios. ¿Me estoy explicando? Eso es llegar al nivel de la transformación. Mientras usted no practique esto, va a tener que dar cuentas. Bueno, en pocas palabras, ¿qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé? Este no es el tribunal de Cristo. Esto es un episodio que está en Apocalipsis, que el Señor va a examinar nuestras obras. Entonces, aquí no le van a preguntar a usted si vino a la iglesia, porque sí vino. No le van a preguntar si cantó coritos, porque sí los cantó. No le van a preguntar si sirvió en algún ministerio, en algún privilegio, porque sí sirvió. La pregunta, que fue lo que el Señor me reveló, le dije: Señor, ¿qué es lo que me vas a preguntar si Apocalipsis dice eso? Y me dice: porque yo no estoy hablando aquí de Apocalipsis, estoy hablando de una pregunta personal e íntima. ¿Qué hiciste con los recursos que te di? ¿Qué hiciste? Ahí es en donde el Señor nos va a encontrar faltos. O sea, esta pregunta no es para salvación, la otra sí. ¿Qué hiciste con mi palabra? Apocalipsis, eso es ya para entrar al cielo o para irse al infierno. Esta pregunta es para rendir cuentas. Por eso Job, que en ese momento está pasando una tribulación terrible, en donde su fe está siendo purificada como el oro, pregunta: y cuando Él me pida cuentas, ¿cuentas de qué? De lo que hayamos hecho con los recursos que Él nos confió. Porque Jesús dijo: todo lo del Padre es mío. Todo lo del Padre es mío. Ah, pero hay algo más: y yo se los he dado, Padre. Cada centavo que llega a sus manos, el Señor se lo ha dado para que usted, como la parábola de los talentos, usted rinda cuentas. ¿Qué hiciste con mis recursos? No le va a preguntar si vino a la iglesia, no, vino. Y porque como vino a la iglesia y escuchó palabra, le tuvimos que haber enseñado que usted tiene que compartir con los que no pueden devolverle. Usted no crea que cumple la palabra cuando le da a su mamá, porque lógicamente su mamá le va a cocinar con lo que usted le dio. Ella se lo va a devolver en comida, en limpieza, en lavarle su ropa, en cuidarlo cuando se enferma. No, no es por ahí la cosa, es con el que no puede devolverle.
Y el que no puede devolverle se está sentado pegado a usted. Porque, por ejemplo, la hermana Nora no lava mi ropa, no me va a planchar mis camisas, no me va a cocer mis frijolitos. Pero si yo le doy $100 a mi esposa, automáticamente ella me va a devolver. Hermana Nora no. Por eso es que yo estoy aprendiendo de parte de Dios que mis semillas tienen que caer en los niños. Ellos no me pueden devolver. Ellos no me pueden devolver. Aunque algunos ya están aprendiendo a diezmar. Para que cuando sean adultos, ellos puedan compartir con otros niños, como el Señor ha hecho con ellos ahora. Cuando el Señor se levante, quiere decir que el Padre está sentado ahorita. Jesús está a su diestra. Y cuando el Padre va a emitir un juicio, es Jesús el que se levanta y le dice: no, papi, espérame, Él tiene mi sangre, no lo fulmines. Entonces el Padre baja el dedo, está bien. Y Jesús se voltea: Espíritu Santo, anda y redargúyelo, que haga lo que aprendió en visión de fe. Anda rapidito, porque mi Padre ya lo tiene en la mira. Y a quien tiene en la mira es a nosotros. Pero va a llegar un momento en que el Padre, como cualquier padre humano, va a llegar el momento en que se va a cansar de dar tanta oportunidad que un día se va a parar. Ven para acá tú, ríndeme cuentas. Te titulé con una licenciatura, te di una empresa, te regalé un talento, te di un don, te sané tu cuerpo. ¿Qué has hecho con eso? Por eso se insiste en que usted tiene que tener obligadamente un don, un talento para servir a Dios. Obligadamente. Porque son los dones que Dios nos ha regalado a su iglesia para que los sirvamos. Pero por ignorar estos misterios se hacen de rogar. Y otros, quiero descansar un poco, es descansar. O sea que servir a Dios es cansado. Pero otros ignorantemente dejan los privilegios, dejan los ministerios porque quieren descansar. ¿Ve cómo nos engañamos? Porque todos tenemos un don, todos. Mi esposa tiene el don de la enseñanza, de la prédica, de la exhortación, de la consolación, porque yo le he visto consolando a otras personas, otras pastoras. Yo tengo otro don, el de predicar la palabra, el de aprender, estudiar para enseñar, para infundir aliento. Otros tienen un don para servir, tienen un don para aguantar el sueño. Entonces hacen sus propias vigilias, tienen el don del ayuno. Aquí no hay nadie que no haya recibido por lo menos un talento, un don. Ya no digamos 2 o 3. Entonces, cuando Él me pregunte qué hice con los talentos que me dio, yo tengo que responderle algo. Por eso he entendido que todo el dinero que llega a mis manos no es para mí. Es para compartir con el que no tiene. Es para enseñar a darle a otros. Porque a mí quien me da es el Señor. Entonces, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso es que mucho matrimonio vive endeudado, como hablaba mi esposa en su mensaje del martes. No logran salir de deudas, sencillamente porque no dan.
no comparte. Ah, como no, pastor, yo ayudo a mi mamá. No, eso no es darle, eso es ayudar a su mamá, es su obligación. Porque por aquí dicen algún proverbio, no desampares a tu madre cuando envejezca. Eso no está haciendo nada bueno. Se trata de darle al Señor algo de todo lo que le he dado a usted. Imagínese a Lázaro, muere, lo llevan a la tumba, Jesús lo resucita y dice en el capítulo siguiente, y Marta y María invitan a Jesús a una cena. Marta cocinaba, María lo adoraba y ahí estaba Lázaro. Ah, Lázaro después de resucitar ya no se despegó de Jesús. Por eso es doloroso, gente que ha sido sanada, que ha sido transformada su salud, ya no sirven al Señor. Gente que pide para un negocio y ya no viene a la iglesia por el negocio. Gente que pide trabajo, el Señor se lo provee y ya no vienen a la iglesia. Gente que piden un carro y como ahora hay que echarle gasolina, sacrifican la iglesia para tener su carro para irse al trabajo o a la playa. Ahora la pregunta, cuando él haga el examen final, se ponga de pie y pida cuentas, ¿qué van a responder? Te di un carro para que fueras a mi casa con tu familia. ¿Qué pasó? Explícame. ¿Se da cuenta que esto no es para salvación? Es para fruto. Es para fruto. Dicen gloria a Dios. Así que se va a levantar Carlita. Se va a levantar Juan Carlos. Se va a preguntar. Aparte el examen final de Apocalipsis. Este es el examen final con cada uno. Allá es donde todos vamos a estar. El pastor va a estar delante de Visión de Fe y me va a preguntar, ¿les enseñaste? Pero eso es allá en Apocalipsis. ¿Les enseñaste mi palabra? Porque mira, casi la mitad de la congregación que te encargué se van al infierno. ¿Es culpa tuya, Carlitos? Entonces yo me voy a regresar. Levanten la mano a los que les prediqué bien la palabra. Y como ahí no se puede mentir ni fingir, la mayoría va a tener que decir sí. Sí, Señor, nos predicó. Ah, entonces ustedes a la izquierda, hacedores de maldad. Y es muy posible que ahí estemos algunos que no entendimos el plan de salvación, sino que lo tomamos a la ligera, creyendo que éramos salvos, resulta que nos fuimos al infierno. Esa va a ser la sorpresa. Por eso se dice teológicamente hablando que muchos van a extrañar a su papá, a su mamá o a su hermano allá. Porque como allá nos vamos a reconocer. Lo único que todos nos vamos a parecer a Jesús. Pero usted va a ir a buscar a su mamá. Ah, mi mamá no vino. ¿Qué pasó? Mi esposo no vino. Posiblemente su hija pregunte, mami, ¿y mi papi vino al cielo? Pues fíjate que yo vi que agarró para la izquierda. Pero mami, si estuvo con nosotros en la iglesia, sí. Pero Jesús nunca lo conoció. Le decía Señor, Señor, y aquí que allá. Pero Jesús nunca lo conoció, mija. ¿Y eso por qué no se lo dijeron antes? Se lo dijeron. Pero él no hizo caso. Pensó que era una exageración. Y cuando su niño pregunte, papi, mi mami, ¿por qué no está? Yo no la veo. Mija, es que se fue para la izquierda. Pero yo vi que ella le daba a mi abuelita, le dio a mi primo, le dio a mi tío, de aquí que allá. Sí, pero no le dio a sus hermanos. ¿No dio? Porque todo lo que tenemos es de Cristo. Por Cristo y para Cristo.
Y el que lo hizo con uno de mis pequeñitos, a mí me lo hicieron. Por eso estuve enfermo y me visitaron. Tuve hambre y me dieron de comer. Estuve enfermo y me sanaron. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicieron con uno de mis pequeñitos. Maravilloso, ¿verdad? Así que, ¿qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé? Esto es fácil entenderlo. Porque el banco me presta una cantidad de dinero, un extrafinanciamiento. Ok, me lo da. Confía en que yo voy a devolver ese dinero. A los 2, 3 años, el gerente se pone de pie, empieza a revisar y dice, y Carlos Berchier no ha abonado nada a la cuenta. Búsquenlo. Díganle que se acerque a la oficina. Y ahí voy, con un nudo en el estómago. Don Carlos, disculpe, veo que usted no ha cancelado la deuda como dijo. ¿Qué piensa hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué piensas hacer? Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo. Permite que esta palabra penetre en nuestros oídos. Ábrenos los ojos, ábrenos la mente, ábrenos tu palabra y ayúdanos a comprender que esto no es un juego, que este misterio, Señor, de la salvación implica que poco a poco vayamos tomando la imagen y semejanza que tú nos diste en el principio, cuando nos forjaste en el vientre de nuestra madre, cuando nos creaste para tu honra y tu gloria, cuando nos diste los talentos, cuando nos diste los dones. Señor, perdónanos porque hasta hoy los hemos relegado, los hemos enterrado, aduciendo un montón de pretextos que ese día, cuando nos preguntes, no van a tener validez. Ayúdanos a recuperar el tiempo perdido. Bendigo las ofrendas y los diezmos en el nombre de Jesús. Amén y